divina voluntad. Vamos a entrar ya en el terreno propiamente dicho de la divina voluntad. Pero es un terreno en el cual tenemos que hablar de unos principios básicos. ¿Qué es la divina voluntad? ¿Cómo se vive en la divina voluntad? ¿Qué es vivir en la divina voluntad o hacer la voluntad de Dios? Entonces, primero que todo, vamos a dividir esto por partes. Lo primero es, ¿la divina voluntad qué es? La divina voluntad me permite ser en Dios. Recordamos que el Señor, cuando se identifica tanto a Abraham como a Moisés, Él siempre dice, el nombre es Yahvé, el Elohim. Cualquiera de esos tres en el fondo vienen a significar lo mismo. Él, yo soy. Elohim, yo soy el que soy. Y entonces, en esa definición del ser, es que me permite a mí, la divina voluntad, ser en Dios. Sin Dios no soy nada. No existo prácticamente. Pero también vivir en la divina voluntad me permite tomar todo de Dios. ¿Cómo explicamos esto? Porque muchas veces él lo trata de explicar en la diferencia que hay entre el esclavo y el hijo. El hijo tiene derecho a la herencia, el esclavo no. El esclavo recibe su paga, pero ahí para su relación con el amo. La divina voluntad lo que nos quiere decir es, tómalo todo de mí, pero entrégame tu voluntad humana, que eso es lo más difícil. ¿Qué hace la divina voluntad? Me permite ser en Dios y me lo permite en lo posible por ser su criatura, por ser la criatura que Dios creó. En cambio, la voluntad humana me mete en la noche de la tormenta, me aísla de todo bien, me aísla del crecimiento y de la riqueza espiritual. Esa es la voluntad humana. Por voluntad de Dios existimos y nos es conservada la existencia. Entonces, ¿por qué estamos mal en el mundo? ¿Por qué si nosotros queremos vivir en Dios estamos mal? Tiene varias respuestas. Porque nosotros vivimos en nuestra voluntad humana. Y la voluntad humana es finita. La divina voluntad es eterna. Entonces, lo que nos pide el Señor muchas veces lo vemos en todos los evangelios, lo vemos en el Antiguo Testamento, es ese, niégate a ti mismo. Pero, ¿qué es negarme a mí mismo? No vivas en ti ni para ti, sino vive en Dios y para Dios. Cuando muchas veces vemos en el Evangelio que el Señor nos dice, toma tu cruz. El sufrimiento es la moneda que corre en el cielo en la voluntad de Dios. Pero el sufrimiento lo podemos ver también como ese martirio, ese dolor, esa enfermedad. Y el sufrimiento también lo podemos ver como aquello que nos gana y une
a Jesús en la cruz. Y eso es bien interesante y lo vamos a analizar más adelante. El Señor lo que nos invita es a seguirlo. Y seguirlo quiere decir, toma mi cruz de cada día, haz lo que yo hago e imítame. Muchas veces cuando a uno como sacerdote le ocurren cosas o vienen situaciones que uno no sabe cómo salir de ahí, mi pregunta siempre es, ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Qué haría el Señor si tuviera a esta persona frente a ella? Y eso es lo que le permite a uno como tener una luz en el camino. Entonces, quien navega en mi voluntad, toma de mí lo que necesita, dice el Señor. Él une todas las verdades en una sola cosa, la unidad con Dios. Lo que nosotros queremos es poner esta voluntad humana, este yo quiero, yo deseo, yo necesito, y ponerlo en Dios. Cuando yo pongo todo eso en Dios, ya es una sola la verdad que a mí me va a hablar. Y entonces eso se refleja en algo, esa unidad en Dios se llama el estado de gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios. Son los actos del amor de Dios. Cuando yo actúo en el amor de Dios, vivo en la gracia. ¿Qué es el pecado? El pecado no es más sino el vacío de Dios. Es cuando mis actos están hechos por fuera de la voluntad de Dios. Por eso hablamos mucho que para poder vivir la divina voluntad tenemos que tener un acto de correspondencia. El acto de correspondencia es bidireccional, no es solamente que Dios me ame a mí, sino que yo tengo que amar a Dios. Eso es lo más importante. Cuando yo entiendo que las flechas van en las dos direcciones, es cuando entendemos que el amor une. Pero cuando nosotros solo somos el objeto del amor, y no hay correspondencia hacia el que ama, entonces eso se llama egoísmo. Y el egoísmo divide, deja sola esa flecha de amor que viene del Padre hacia mí o de Dios hacia mí, porque yo no le estoy correspondiendo a Dios, ni siquiera en una ínfima parte. Y el egoísmo divide, el amor une. El que ama crece y se enriquece. El que no corresponde a ese amor se queda en su pequeñez. Mire, eso lo vemos en las parejas. En toda pareja siempre hay una que ama más que el otro. Y ese que ama más que el otro, por un lado, disfruta más amando, pero amar también es sufrir, porque le duele el desamor o el poco amor de la pareja. Dios es igual. Dios ama intensamente y Él espera una correspondencia del amor de la criatura hacia Él, aunque sea una cosita así de pequeña, pero es que no llegamos ni a esa cosita así de pequeña. Y entonces
Ahí es cuando entendemos que al no corresponder a ese amor todopoderoso, nosotros nos quedamos en nuestro egoísmo y en nuestra pequeñez. El amor me hace crecer, el egoísmo me hace achicar. Yo me quedo en mi pequeñez. Entonces, aquí viene una palabra muy curiosa, ¿qué es adorar? Adorar es entrar en Cristo. Adorar es identificarnos con Él y haciendo todo con Él y como Él lo hace. Por eso hay un libro muy lindo que se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que yo lo recomiendo mucho en las confesiones a ciertas personas, pero qué difícil es que lo puedan leer. Leen las primeras 2 páginas, lo ven complicado y no, señor, es que esto no me convence, yo no tengo este tipo de amor, y se queda en la biblioteca, porque en muchas partes es un libro que o lo regalan o no vale nada. Entonces, lo que no nos cuesta nada, entonces creemos que no es importante. Pero cuando nosotros vivimos y entramos en Cristo, el Señor nos lo refleja de una manera, la Eucaristía. En la Eucaristía Cristo entra en mí. He ahí la importancia de la Eucaristía. Y ahora el Señor, cuando ha entrado en mi cuerpo, en mi entidad, en mi ser, quiere que yo entre en su ser. ¿Y cómo entramos nosotros en el ser de Cristo? Haciendo la divina voluntad. No hay otro camino. Solamente cuando yo entro en la voluntad de Dios es que yo entro en la voluntad de Cristo. Así nos transformamos en Él para ser otros Cristos. Cuando yo actúo en Cristo y actúo como Cristo, somos alter Cristos, somos otros Cristos. ¿Sí ven la belleza de lo que empieza a ser la divina voluntad? Quiero dar estos principios básicos para que entendamos lo que vamos a desglosar a partir del primer volumen. Y por eso quiero dejar hoy abierto las bases de la divina voluntad. El entrar en Cristo es el vestido de fiesta, el sufrimiento es el vestido de fiesta para las bodas del Cordero en el cielo. Cuando nosotros nos vestimos de la humanidad de Cristo, nos vestimos de su divinidad y pedimos su sabiduría. Solo así es cuando somos copartícipes de las bodas del Cordero que viviremos en el cielo. La voluntad divina es dar a Dios de Dios. Lo explico. Es dar Dios a Dios. Mire, cuando yo con mi voluntad humana oro un Padre Nuestro, tan pronto yo termine esa oración, yo terminé y esa oración es finita. Terminó ahí. Pero cuando yo llamo a la divinidad, a la divina voluntad, y le digo, Señor, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, voy a orar este Padre Nuestro. Entonces, ese Padre, como Dios no sabe hacer nada finito, sino todo lo que Él hace es infinito, entonces esa oración se va a multiplicar por
toda la eternidad cuantas veces el Padre Celestial lo desee. Y dice Luisa en sus escritos, nosotros, una vez muertos, después de muchos siglos, veremos pasar de nuevo esa oración que hicimos en la tierra, porque Dios no sabe hacer sino cosas eternas. Y cuando nosotros oramos esa oración en la divina voluntad y actuamos todo en el querer divino, todo se repite en la eternidad. Señor, en el querer divino yo perdono. Señor, en el querer divino yo amo y adoro. Señor, esto que voy a hacer lo hago en tu divina voluntad. Invoco tu divina voluntad. Entonces todas esas oraciones se hacen ad eternum, por toda la eternidad. Y ahí la importancia de esto. La divina voluntad pone en fuga todos los males. Cuando yo empiezo a hablar y a actuar en la divina voluntad, el mal, el pecado huyen, aún las tentaciones, porque el demonio no soporta a un alma que viva de, en y con la divina voluntad. Huye de eso porque le es repelente a sus insidias. Recordemos que el demonio anda como león rugiente viendo a ver a quién va a devorar. Pero ¿cómo él sabe que puede atacar a alguien? La tentación siempre va a estar. Eso no nos lo va a quitar nunca hasta la muerte. Pero el demonio, cuando ve que alguien está sin oración o está fuera de la gracia, sabe que puede atacar. Pero cuando yo estoy en oración, en la gracia, aún yo estoy en gracia, él va a atacar más duro. Por eso él ataca tan duro a los sacerdotes y a las religiosas. Porque él sabe que heriréis al pastor y dispersaréis al rebaño. Entonces, él ataca duro, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se defiende uno ahí? En la gracia y en la oración. Ahora, si esa gracia y esa oración es hecha en la divina voluntad, ahí el que sale corriendo es él. Entonces, por eso, Luisa nos recuerda esto. Recordemos que Luisa fue una mujer muy humilde que estudió apenas primero de primaria. Ella nació el 23 de abril de 1865, como ya dice, un domingo en Alvis, y muere el 4 de marzo de 1947. Entonces, ¿qué fue Luisa? ¿Cómo llega a esto? Ella, siendo aún muy adolescente, un día tiene una visión asomándose al balcón tarde en la noche porque oye una gritería, y concretamente el Señor le dice: Luisa, ayúdame, pide ayuda en su pasión, para vincular a Luisa al dolor de la pasión. Y entonces, durante todos los años de su postración, Luisa recibe enseñanzas directamente de Jesús y de la Virgen y de Dios Padre, pero Jesús va a ser como el eje central de todo lo que es la divina voluntad al redactarle los 36 volúmenes. Y ella escribe estas enseñanzas por orden de su confesor, quien va a ser confesor durante 9 años, y este confesor va a ser Luis
María de Francia. Aníbal María de Francia, él fue el confesor de ella de 1919 a 1927. Y este confesor es curioso que fue canonizado por muchos de los escritos de Luisa, porque él fue el confesor y él tuvo otros dones y otras cosas muy lindas, lo cual lo lleva a la canonización. Y es curioso que Luisa, que es la que vive todo, la que escribe todo, la que sufre todo, todavía no ha sido canonizada. El padre Pablo Martín decía algo bien interesante en días pasados, que Luisa no será canonizada, sino que ella será glorificada de una manera muy especial. Que esto ya pertenece a otra parte de la teología que no me quiero meter aquí. Pero siguiendo aquí, que la divina voluntad que el Señor le enseña a Luisa es para tratar de rescatar la armonía original en la cual fue creado el hombre. El hombre vivía en el mar de la divina voluntad. Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva, él era poseedor de toda la sabiduría de Dios. El mundo se le supeditaba a una orden del pensamiento suyo. Toda la creación estaba bajo la batuta y control del hombre. Pero, claro, esa era la armonía original en el plan de Dios, el plan que quería el Padre, un plan de armonía perfecto para la humanidad. Pero cuando el hombre peca, el pecado rompe toda esa armonía y Jesús aparece ya en la creación como el Hijo de Dios que va a restaurar de nuevo esa armonía con su sacrificio. Pero cuando Adán peca, toda la armonía se rompe, empieza a sentir la desnudez del pecado y por ende la desnudez de su cuerpo. Empieza a tener frío, a tener calor, a tener un hambre extraña, a tener un deseo extraño y pierde la posibilidad de esa armonía del diálogo perfecto, personal con el Creador. Ya cuando él ve a Dios Padre, le da vergüenza de que lo vea desnudo y se esconde. Ustedes no se han fijado que cuando uno peca, lo primero que hace es que se aleja de la iglesia. Cuando un hombre está siendo infiel a su mujer, lo primero que hace es ya no vuelve a misa. Ya no puede comulgar, entonces ¿para qué voy? Entonces ya no me confieso porque ¿qué le voy a confesar esto a un cura que no me va a entender? Y empieza a alejarse de la iglesia. Y cuando el padre de familia se va alejando poquito a poco de la iglesia, toda la familia termina alejándose de la iglesia. Eso es lo que quiero resaltar hoy en la divina voluntad. Y entonces, mire, esto es tan lindo que Isaías en el capítulo 11, 6, 9, habla de la profecía de la armonía. Esa armonía universal será restaurada y será restaurada por el Hijo de Dios. He ahí la importancia de lo que acabamos de ver en la Semana Santa. Es como Jesús
con su sacrificio se vuelve en ese cordero que restaura la armonía universal y el diálogo entre el hombre y el Creador, entre el hombre y Dios. Y entonces, en la divina voluntad, el Señor quiere restaurar ese reino en la humanidad. La armonía del amor que se perdió con el pecado original, lo quiere restaurar. Ahí es cuando aparece Jesús y le dicta a Luisa los 36 volúmenes de la divina voluntad. Pero esta colección de las enseñanzas del Señor, que son 36 volúmenes, también tiene otras partes. Una fueron las 24 horas de la pasión, que fue algo que muchos de los que están viendo tanto por las hijas del cura como por el Zoom del grupo de Jesús, María y José, estas charlas, compartieron, vivieron las 24 horas de la pasión. Yo los invito a que cuando ustedes puedan, mediten por lo menos 1 hora al día de las 24 horas de la pasión. Van a demorarse 24 días, son 5 minuticos al día, son 2, 3 páginas, eso se lee rápido. Pero entender que nosotros, al unir nuestro sentimiento a la pasión de Cristo, estamos recibiendo indulgencias infinitas, es cuando uno dice, no solamente 5, sino 10. Y luego hay otro libro que se llama Los giros del alma en el reino de la divina voluntad. Dios Padre le enseña a Luisa cómo girar en toda la creación. El Señor, como dice el Evangelio, estaba girando para descubrir cuáles hijos lo seguían. Y nosotros en los giros del alma giramos con la divina voluntad en la creación primigenia de la humanidad. Cuando Dios creó el sol, cuando Dios creó las estrellas, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios crea las montañas, porque en la divina voluntad no hay pasado, presente o futuro. Nosotros, cuando estemos ya allá con el Señor, Él nos mostrará cómo fue ese Big Bang de la creación. Recordemos que la teoría del Big Bang, contrario a lo que creen muchos, es una teoría propuesta por un jesuita. Y muchas veces utilizan esta teoría como algo de un principio ateo de la creación. No. La propuso casualmente este jesuita para explicar esa explosión que fue la creación. Una creación que era armónica y perfecta. Entonces, los otros escritos que llaman mucho la atención de Luisa es una que se llama La Virgen María en el reino de la divina voluntad, que es un libro que también es como las 24 horas de la pasión, pero son como los 31 días de la Virgen, que eso es una oración sobre todo que se hace en el mes de mayo, en el mes de la Virgen. Uno para cada día y tiene el mismo principio. ¿Cómo? Y lo explica muy bien San Juan Pablo II, cómo la Virgen en su fiat, en su hágase tu voluntad, Señor, se convierte en esa corredentora al permitir con su fiat que todo un Dios
nazca en su seno. Es una belleza que iremos desglosando más adelante. Y luego tenemos esos otros escritos que son unos llamamientos, cómo Dios nos va llamando, y Luisa nos va diciendo cómo el Señor cada día de nuestra existencia nos va llamando. Y por último hay un librito que se llama Memorias de la Infancia, que es Luisa contando cómo el demonio la atacaba desde muy niña, con miedos, le movía cosas en la habitación, la asustaba, pero la asustaba de una manera, o sea, imagínense ustedes durmiendo plácidamente y de pronto que su cama empiece a sacudirse y a sacudirse y usted está sola. Bueno, más de la mitad se morirá de un infarto, la otra mitad saldrá corriendo y mucha de la gente quedará tan petrificada que no se podrán ni mover, sabiendo que ahí está el rosario, no lo podrán ni coger de miedo, pero eso se lo hizo el demonio